su asiento, hermano. Quiero dar gracias al Señor por la vida de su pastor y la oportunidad que me da de poder compartir su palabra en esta hora. Para mí siempre es una bendición poder estar acá y poder compartir, hermano, la palabra del Señor. También quiero dejarles saber que nuestro hijo Samuel ya nació hace ayer apenas un mes, así que quizás para la próxima vez que esté acá lo vayan a ver. Pero es una bendición, hermano, el poder compartir la palabra del Señor. Vea que ayer mismo hablamos con mi esposa. Estábamos sentados en la cama porque llegó la suegra y agarró a Samuel y se lo llevó. Entonces tuvimos tiempo de platicar. Pero hablábamos con relación a cómo el mundo está yendo, a las cosas que están sucediendo, a cómo el mundo sigue negando a Cristo, de cómo se aleja, de cómo se hunde en el pecado, de cómo ellos realmente, a pesar de todas las evidencias que pueden haber, deciden o toman la decisión de no creer. Pero Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. Romanos dice que Dios se manifiesta a través de las cosas que nosotros podemos observar. Lo que tiene que ver, hermano, con la creación de Dios. Usted ve los cielos y contempla las maravillas del Señor. En esta mañana se levantó y siguió respirando. Su corazón seguía latiendo. Probablemente algunos con dificultades, cansados, estresados quizás. Pero usted tiene el regalo de la vida el día de hoy. Usted decide lo que hará con su vida el día de hoy. Usted toma las decisiones que usted desee tomar. Pero tenga en cuenta que de todo eso el Señor nos va a juzgar. Pero es importante que nosotros entendamos y nosotros tengamos en nuestro corazón una convicción bien fuerte de quién es el Señor Jesucristo para nosotros. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y ese es el tema de hoy. Jesús es el Hijo de Dios. Miren, no importa cuánto los hombres se esmeren, se esfuercen por decir lo contrario, contradecir que Jesús no es el Hijo de Dios, no importa qué tan inteligente sea, no importa el nivel de estudio, no importa los recursos, no importa el dinero, no importa, hermano, lo que él haga para demostrar lo contrario, jamás nadie podrá refutar que Jesucristo no es el Hijo de Dios. No pueden demostrar. Aún ateos se han convertido a Cristo después de investigar diligentemente en las Escrituras, y no solo en las Escrituras, sino en la historia también. Porque la historia misma habla de ese Jesús, hermano, que caminó allá en Israel. Y ese Jesús está caminando aquí también, en esta mañana. Entonces hubo un hombre llamado Lee Strobel, un famoso periodista ateo y editor legal de Chicago Tribune, dice, al su esposa convertirse, como él era ateo, no le agradó la idea. Entonces se dio a la tarea de investigar diligentemente acerca de este Jesús para demostrarle a su esposa que Jesús no era el Hijo de Dios. Entonces se dio a la tarea de investigar. Y este era un periodista tremendo. Cuando se metía a investigar, obviamente lo iba a hacer. Después de buscar diligentemente, él dice que encontró pruebas más que suficientes para demostrar que Jesús sí es el Hijo de Dios. Y se convirtió a Cristo. Entonces, no importa lo que el hombre haga, lo que el hombre intente, para refutar que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Porque tiene que ver mucho con la razón del por qué nosotros estamos aquí sentados en esta mañana. Tiene que haber una razón, tiene que haber algo que nos motive a estar aquí en esta mañana, en lugar de quizás estar durmiendo en nuestros hogares. Así que si usted ve que alguien se está durmiendo, en lugar de estar nosotros, hermano, quizás, no sé, jugando con nuestros hijos en el parque,
vacaciones, estamos acá. Porque entendemos que vale la pena estar acá. Porque entendemos, hermano, que el mero hecho de que nosotros estemos acá se debe a la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios nos alcanzó, porque Dios, hermano, nos salvó, porque Dios cambió nuestra vida, cambió nuestra mentalidad, cambió nuestra manera de ver las cosas. Y hoy entendemos que habrá un día donde usted y yo estemos con Jesús cara a cara. Le vamos a ver un día. Yo quiero que vaya a Mateo capítulo 27 y vamos a escudriñar esos versículos del 32 en adelante. Y yo espero en el Señor que cada uno de nosotros salgamos de este lugar bendecidos. Pero en ese capítulo 32 vamos a leer hasta el 54 y después vamos a ir meditando en cada uno de esos versos. Si lo tiene, con un amén o se pone sobre sus pies y vamos a leerlo. Mateo 27, del 32 en adelante. Olemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice de la siguiente manera: Cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña la dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Amén. Tome su asiento. Entonces, cuando leemos cada uno de estos versos, nosotros observamos, hermano, cómo el Señor es tan amoroso y tan misericordioso, de cómo Dios realmente habla al hombre y le enseña las cosas que debe de hacer. Le decía que hablaba con mi esposa
porque estábamos observando lo terrible que es el pecado y lo que puede llegar a ser, cómo destruye la vida del hombre. Hablábamos acerca de un famoso que se ahorcó, se quitó la vida en la cárcel, quizás por vergüenza, quizás por ser atormentado por demonios, pero se quitó la vida porque le habían descubierto todo lo que él hacía en una isla privada que tenía. Y eso era terrible. Eso es, hermano, eso es como sacado de una película de horror. No te lo puedes creer. Y ni siquiera fue en el África, ni en la China, ni en Rusia. Fue acá en los Estados Unidos. Hay videos donde se muestra de cómo torturaba a niñas de apenas 3 años, 4 años, diferentes edades. Con la luz del sol ponía una lupa y le quemaba la piel, viva, hasta matarla. A los hombres les celebraba festines y ellos le llamaban cócteles, y esas copas iban con restos de niños. Eso es algo, hermano, terrible. O sea, ¿qué mente más retorcida y diabólica puede hacer eso? Otros agradecían por la niña de 9 meses que le habían enviado, de 5 años, 4 años, diferentes edades, cientos y cientos de ellos. Entonces, nosotros hablábamos de eso y decíamos: Señor, ¿y dónde está tu iglesia? Dijiste que ibas a dejar una iglesia que ni las puertas del Hades iban a prevalecer en contra de ella. Pero nosotros estamos tan enfocados en otras cosas que descuidamos lo más importante. Me recuerdo que esta palabra se la pedí al Señor, pero mientras estaba en mi estudio, lo único que hice fue orar. Y me recuerdo que el Señor comenzó a ministrar mi vida, porque le dije: Señor, yo no vengo a ti ahora por un sermón. Yo no vengo a buscarte por una predicación. No vengo a buscarte por un estudio. Vengo a buscarte porque te amo. Vengo a buscarte porque te extraño. Vengo a buscarte porque tengo sed de ti. Y yo no podía estudiar. Estudiaba y lloraba y no podía estudiar. Pero Dios me dio esto para compartir. ¿Sabe por qué a este hombre llamado Simón le obligan a cargar la cruz? Bueno, en el sentido espiritual algunos explican que tiene que ver con la parte que el hombre debe de hacer. Porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Ya Cristo murió por nuestros pecados. Ya Cristo, hermano, llevó la maldición del pecado sobre su vida. Pero a este hombre le obligan a cargar la cruz. ¿Y por qué razón le obligan a cargar la cruz? Porque a Jesús lo habían azotado tanto que él estaba tan débil que no podía cargar la cruz. Y esto lo hacían los romanos para que sus reos o presos no pusieran resistencia. O sea, los azotaban para debilitarlos, y cuando estaban débiles ellos estaban indefensos. Entonces ellos podían hacer con ellos lo que ellos quisieran y ellos no iban a oponer resistencia. Entonces eso fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Lo azotaron tanto que estaba tan débil que no podía cargar la cruz. Entonces muchas veces cayó probablemente y se le volvió a levantar y seguía cargando la cruz. Pero este hombre llamado Simón estaba pasando por ahí y también le obligaron a cargar la cruz juntamente con Jesús. Y cargó la cruz hasta llegar a aquel lugar llamado Gólgota. Entonces, algunos dicen que en su sentido espiritual esto significa que el hombre tiene algo que hacer con relación a la salvación. Ya Cristo lo hizo todo, ya Cristo pagó el precio, pero el hombre tiene que cargar su cruz todos los días de su vida, negarse a sí mismo y buscar al Señor. O sea que no va a ser fácil.
Porque usted tiene que negarse a sus deseos, usted tiene que negarse a lo que usted quiere para así cumplir con la voluntad del Señor. Usted tiene que cargar la cruz. Ya Cristo lo hizo por usted, ya Cristo murió por usted, pero usted debe negarse todos los días de su vida para cumplir con la voluntad de su Señor. Entonces algunos dicen que eso es lo que significa cuando aquel hombre llamado Simón fue obligado a cargar la cruz juntamente con Jesús. Y luego, en el 34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Jesús estaba débil, él no podía cargar la cruz. Y esto que le estaban ofreciendo, vinagre mezclado con hiel, era como un sedante. Y no precisamente tenía que ver con un acto de misericordia de los romanos, porque los romanos eran los más crueles. Esos habían sido entrenados para matar de esta manera y hacerlo de una manera cruel. O sea que lo que ellos estaban haciendo no era mostrar misericordia por el Señor Jesús para darle esto, que era un sedante, para que él ya no sintiera dolor, sino que tenía que ver también con lo mismo que le mencioné antes. Tenía que ver con que el Señor Jesucristo no opusiera resistencia. O sea, ya estaba, hermano, azotado, ya estaba débil, y encima de esto lo querían sedar para que él estuviera indefenso. Pero el Señor Jesús dice que después de haberlo probado, lo escupió, lo tiró. ¿Sabe por qué? Porque él quería llevar sobre sus hombros todo el peso y el dolor de la humanidad. Y no iba a permitir que hubiera sedante para él no sentirlo. Él lo iba a beber. Esa copa que él estaba bebiendo, la iba a beber sin ningún sedante. Porque Dios quiere que usted sepa que Él lo entiende cuando usted se siente en ese dolor y en esa agonía de no saber qué más hacer. Cuando muchas veces nosotros flaqueamos o muchas veces llegamos a pensar que no podemos más por la carga, por el dolor, por la aflicción, el Señor Jesucristo se identifica con nosotros y dice que Él nos entiende. Porque Él llevó en sí todo el dolor y toda la agonía de nuestros pecados. Y no consideró tomar aquel sedante, sino que Él iba a ir a la cruz sintiendo todo ese dolor. Ese dolor, hermano, que fue producto por la desobediencia de un hombre. Entonces, y estando sentados los guardas, lo guardaban allí y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. En ese lugar, por esa fiesta, se reunieron muchas personas de diferentes lugares, que venían de diferentes lugares. Entonces, escribieron su causa en hebreo, en griego, en arameo, para que todos supieran por qué razón Jesús estaba muriendo. Quería que todos se enteraran la razón del por qué Jesús estaba muriendo. Después de eso, dice, entonces le crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y otra vez, el Señor, en su infinita gracia y misericordia, nos sigue hablando. Porque esos dos ladrones pueden representar a toda la humanidad. Miren los que estamos acá. Solo tenemos una respuesta para el Señor. Usted decide si consagrarse para el Señor o no consagrarse para el Señor. Usted decide si acepta al Señor o no acepta al Señor. Entonces estos dos ladrones representaban a la humanidad y la respuesta del hombre para Dios. Uno de esos ladrones dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que él exclamó y pidió misericordia y salvación, y Jesús se la dio. Mientras que el otro se burlaba de él.
Así hay muchos hoy en día. Hay muchos que se burlan de Jesús. Hay muchos que no quieren nada que ver con Jesús. Hay muchos que piensan que todavía tienen una vida por delante. Hay muchos que consideran que la vida, hermano, es tan bella que hay que disfrutarla y cuando seamos ancianos, entonces le entregamos el bagazo al Señor, el resto al Señor. No. Si yo le regalo un par de zapatos Nike, ¿los quiere usados o los quiere nuevos? Entonces, ¿por qué darle al Señor, hermano, lo viejo? ¿Por qué entregar nuestra vejez solamente? ¿Por qué no entregamos nuestra juventud también? Pero parte de una decisión. Sí, Señor, o no, Señor. Ahora usted tiene una respuesta que darle. Aquel ladrón dio una respuesta y exclamó por misericordia y Dios, hermano, le dio salvación. Mientras que el otro decidió burlarse de él. ¿De qué bando estamos nosotros? ¿Somos de los que decimos, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, me arrepiento, me vuelvo a ti, Señor, aquí estoy? ¿O somos de los que, Señor, ahora mismo quizás estoy ocupado, ahora mismo no tengo tiempo, ahora mismo estoy en lo mejor de la vida, ahora mismo tengo muchos proyectos, ahora mismo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y no puedo seguirle? Es como aquel joven rico que fue llamado por el Señor, pero por su mucha riqueza dice que le dio la espalda y se fue. Y no pudo seguirlo. Entonces nosotros debemos de tomar una decisión. La decisión, hermano, tiene que ser por el Señor. Yo le aconsejo que su decisión sea por el Señor. Esa debe de ser nuestra decisión. Por el Señor. No hay nadie que pague mejor que nuestro Señor. Entonces algunos preguntarán, entonces ¿por qué hay algunos cristianos que sufren tanto? Entonces ¿por qué hay algunos cristianos que tienen que pasar por muerte? Porque el mundo no amó a Dios. El mundo aborreció a Dios. Porque Él no era de este mundo. Y si nosotros somos seguidores de Él, y somos representantes de Él y somos embajadores de Él, entonces el mundo no le va a amar. El mundo no nos va a amar. El diablo, hermano, será su principal enemigo. Querrá destruirle. Querrá quebrantar su fe. Querrá hacerlo retroceder. Pero el Señor le dará la fuerza a usted para mantenerse de pie, para seguir avanzando y para seguir creciendo. Pero tiene que tomar una decisión. No podemos continuar así. Mire lo que estos hombres hacen allá afuera y mire lo que la iglesia hace aquí adentro. Nosotros debemos de buscar a Dios con tal pasión que no podemos desistir hasta que nosotros podamos sentir su presencia. Debemos de volver a esa relación con el Señor. Debemos de volver a la intimidad. Porque no sirve de nada tener ministerio, no sirve de nada predicar, no sirve de nada ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma. No sirve. Ahora no quiero decir con eso que no lo haga, tiene que hacerlo, pero manteniendo su relación con el Señor. Entonces dice el 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. El 43, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Usted ve la burla que él llevó? De cómo se burlaban de él, de cómo le escarnecían, de cómo le reclamaban. Algunos decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Hermano, no eran los clavos los que sostenían a Jesús en aquella cruz. Era el amor por usted y por mí. Fue su amor por toda la humanidad. Fue su amor, hermano, que sintió
por cada una de aquellas ovejas que estaban perdidas. Fue su amor lo que lo sostuvo en la cruz. Pero cuando vemos esto y lo ponemos quizás en un ámbito espiritual, vemos cómo el enemigo usa a las personas. Vemos cómo el enemigo va a utilizar a las personas para burlarse de ti, para hacerte volver, para hacerte no creer. El diablo hace eso, usa a las personas para señalarte, para criticarte, para juzgarte. No somos perfectos. ¿Habrá algún perfecto acá? Solamente somos perfectos en el Señor. Pero tenemos debilidades. Todos y cada uno de los que estamos acá tenemos debilidades. Pero el diablo muchas veces viene a hablarte y a decirte, mira lo que pasa, mira lo que vives, mira por lo que atraviesas. ¿Por qué Dios no te guarda? ¿Por qué Dios no te suple esto? ¿Por qué siempre tienes que estar viviendo de un día a la vez? No hay una buena economía, no hay trabajo, problema en tu matrimonio, problema acá, problema con tus hijos, enfermedades, no sales de una y entra otras. El diablo viene a susurrarte eso al oído porque quiere que tú desistas y dejes de cargar la cruz. Él quiere eso, porque haciendo eso, entonces todo pierde sentido. Si Cristo se bajaba de la cruz, yo le digo, regrese a su casa, vaya y vea las series que usted quiera ver, haga lo que tenga que hacer. Si quiere tener 1 o 5 esposas, téngalas. No hay razón del por qué estar acá. Pero Cristo no se bajó de la cruz. Me encanta un retrato que se llama Jaque Mate. Yo no sé si lo dije acá o lo dije en la iglesia, pero hay un retrato que se llama Jaque Mate, donde está Satanás de un lado y el hombre del otro lado. Y Satanás está bien sonriente y bien confiado. Resulta que hay una excursión donde van muchos campeones mundiales, entre ellos va el campeón mundial de ajedrez. Y van caminando. Y cuando llegan a ese retrato de Jaque Mate, el único que se quedó observándolo fue el campeón mundial de ajedrez. Y continuaron y el guía no se dio cuenta que se le había quedado uno. Entonces cuando él observa, vuelve y le dice, oye, dice, te estamos esperando, te estamos avanzando. Y le dice así, oye, ¿tú sabes, dice, quién soy yo? Dice, sí, tú eres el campeón, dice, de ajedrez. Dice, sí. Dice, ¿ves este retrato? Sí, dice, lo observo. Pues déjame recordarte nuevamente que soy el campeón mundial de ajedrez. Y este cuadro dice, no está bien. Y dice, ¿cómo que no está bien? Dice, no. O probablemente se le tiene que cambiar el nombre, pero no se tiene que llamar Jaque Mate, porque Jaque Mate es cuando la otra persona ganó, ¿cierto? Y el diablo está confiado como que él ha dado Jaque Mate. Y él dice, a este retrato hay que cambiarle el nombre o lo que yo estoy observando es que él todavía tiene un movimiento. Y el diablo está confiado, pensando que ha ganado. Pero dice, le falta un movimiento a él. Jesús en la cruz, a mí me encanta, Jesús en la cruz, el diablo pensó que matándolo en la cruz se terminaba la esperanza de la humanidad. Él pensaba que llevándolo a la cruz y matándolo, todo el mundo quedaría a merced de él. Lo que él no observaba es la jugada maestra que Dios había diseñado y planeado a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando él dice, algunos teólogos, y cuando él se da cuenta, él quiere utilizar al hombre para hacer que Jesús desista de la cruz y se baje.
Lo que él quiere lograr es que Jesús ya no muera en la cruz. Ahora el que menos quiere que Jesús muera en la cruz es Satanás, porque él se da cuenta de que Jesús tenía su último movimiento. Hermano, de que Dios a través de su Hijo y a través de su muerte podía dar redención a la humanidad, y él no iba a desistir, él ya no iba a bajarse de la cruz. Él iba a morir en aquella cruz por nuestros pecados. Y Satanás ya no quería eso. Entonces por eso, dice esa obra, tiene que cambiarse de nombre. Ya no es jaque mate. Ahora sí es jaque mate de Dios para el diablo y sus principados y potestades. Y hoy, hermano, nosotros tenemos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo extraordinario y maravilloso. Porque vemos cómo Dios a través de su Hijo hace esta jugada maestra, y hoy el hombre tiene esperanza de vida eterna. Hoy Jesús le dice: yo soy la puerta, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, yo soy. ¿Sí? La única esperanza para ti. Y desde la hora, dice, sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que significa que para que el hombre vuelva a tener comunión con Dios, tenía que pasar algo como esto. Porque cuando Adán estaba en el huerto y perdió su comunión con Dios, esa era la muerte espiritual que él estaba viviendo. Y no hay nada más triste en la vida de un cristiano que él pierda su comunión con Dios. Eso es lo más triste que puede haber en la vida de un cristiano. Que él ya no sienta la presencia de Dios y la haya perdido o la haya descuidado por las cosas que este mundo le está ofreciendo. Cuando Dios quiere hablar con nosotros, cuando Dios quiere, hermano, tener comunión con nosotros, pero nosotros estamos quizás enfocados en otras cosas. Quizás estamos enfocados, hermano, en las cosas que el mundo ofrece. Entonces, vea, Dios quiere tener comunión con nosotros, pero el diablo le pone muchas cosas a usted y a mí para que usted y yo desistamos y no tengamos comunión, porque Él sabe que si usted y yo tenemos comunión, entonces algo sobrenatural va a suceder y va a acontecer, no solo en su vida, no solo en su familia, no solo en su hogar, sino en todos aquellos lugares donde usted vaya. Algo sobrenatural va a acontecer, porque cuando usted tiene comunión con Dios, entonces se le pega todo lo de Dios. Cuando usted tiene comunión con Dios, el poder de Dios fluye en su vida, hermano, y el diablo tiene que huir, la opresión tiene que huir, sus hijos van a quedar libres de todas esas situaciones. Nosotros tenemos situaciones, hermano, en nuestra iglesia donde el enemigo está atacando a la juventud, a los jóvenes, a los adolescentes, jovencitas que se autodenominan como bisexuales. Entonces algo terrible. Pero cuando Jesús está clamando esto, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que él está viviendo fue lo que vivió Adán en el huerto del Edén. Él está experimentando la ausencia de su padre. Por primera vez él experimenta la ausencia de Dios, y eso es lo más terrible, hermano. Ese es el infierno que el hombre vive. El infierno no son las llamas, no es ese tormento, hermano. El infierno es la ausencia de Dios en tu vida. El saber que vas a ir a una eternidad sin Dios en tu corazón. El que vas a estar en aquel lugar y te vas a recordar cuántas oportunidades Dios te dio para arrepentirte y volverte a Él, pero no lo hiciste. Ese es el mayor infierno. Experimentar la ausencia de Dios. Que nosotros no sintamos su presencia. David dijo: yo me envejecí, mis huesos se envejecieron. Hasta que llegó el día donde él dijo: ya no puedo vivir más sin tu presencia. Yo ya no puedo vivir, y la iglesia ya no puede vivir sin la presencia de Dios.
La iglesia tiene que cansarse, hermano, de tener servicio común y corriente y tiene que vivir en servicios extraordinarios. Porque la naturaleza de la iglesia es ser sobrenatural. Yo sé que su pastor, el pastor Amílcar, muchas veces ha dicho, mire cómo tomamos nosotros la palabra ordinario. A nadie le gusta lo ordinario. A nadie. Él dijo, salude a su hermano ordinario que tiene a su lado. No lo vaya a hacer porque no nos gusta. No nos gusta. Pero Jesús no sufrió la ausencia de Dios solo para que la iglesia se acomode en cuatro paredes. Jesús no experimentó la ausencia de Dios para que el hombre no viva en el poder y en la comunión con Él. Jesús experimentó la ausencia de Dios porque cuando eso sucede y Él entrega el Espíritu, la Biblia dice que ese velo se rasgó de arriba abajo. Lo que representaba, hermano, que ahora hay acceso libre a la presencia de Dios. Lo que significa que no importa dónde usted esté, usted puede doblar su rodilla y sentir la presencia de Dios. Usted puede hablar con Dios en su casa, en su trabajo, en la iglesia. Donde quiera que usted esté, usted tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Pero es importante que nosotros observemos eso. Él sufrió la ausencia de Dios para que usted y yo hoy experimentemos su presencia. Para que hoy usted y yo vivamos en su presencia. Y al final, aquel soldado, aquel centurión, dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios. Tenemos nosotros como iglesia la tarea de vivir en comunión con el Señor. Porque ese es el regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Para que el hombre pueda vivir en una completa armonía con Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos donde nosotros salimos bien ministrados, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en nuestro cuarto, donde Dios nos ministra, donde Dios nos habla, donde quizás tuvo algunos conflictos o algunos roces con su pareja, pero cuando usted sale de su habitación y ha tenido comunión con Dios, usted ya no ve un ogro, ya no ve una ogra, usted ve un hijo de Dios que va a tener que darle cuentas a Dios, usted ve una hija de Dios que va a tener que darle cuentas a Dios, usted ve a sus hijos y dice, Señor, gracias, pero estos son tus hijos, tú te vas a encargar de ellos, yo solamente voy a ser un buen testimonio para ellos, pero tú, Señor, vas a hacer la obra en su vida porque tú me los diste, porque son tuyos, Señor. Oiga, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, todas las cosas cambian. Todo cambia, todo es transformado. Por eso es que cuando Dios viene a la vida del hombre, toda su vida es transformada. Usted no puede tener dinero en la cuenta ni siquiera para pagar la renta, pero usted dice, Señor, gracias porque tú eres mi redentor, porque tú eres mi proveedor, porque yo no sé de dónde va a aparecer eso, pero yo sé que tú, Señor, eres fiel. No me has dejado y no me vas a dejar. Me vas a proveer, Señor. No importa si tiene que ser a través de un impío, porque Dios enviaba hasta cuervos para alimentar a su siervo. Entonces tú, Señor, puedes hacerlo. Como tú quieras. Pero aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a cambiar la atmósfera. Aprendemos, hermano, a que todo es transformado cuando nosotros tenemos comunión con el Señor. Pero cuando no hay comunión con Dios, todo empieza a ser pesado, todo empieza a ser difícil. Ya no queremos avanzar, ya no queremos seguir, ya no queremos servir. ¿Por qué? Porque me hicieron una mala mirada, porque no me tomaron en cuenta, porque yo quería participar para esto, pero no me dejaron participar, porque yo quería hacer esto y lo otro. Hermanos, cuando nosotros perdemos la comunión con el Señor, entonces todo nos afecta, todo nos cae mal. La manera en cómo lo hace el hermano y cómo dirige, ay, ahí va ese hermano otra vez. Vigilia va a ser. Todo nos molesta. Pero eso no era así al principio. Al principio nosotros veníamos y no queríamos que la vigilia terminara. Hoy volteamos a ver el reloj para ver si ya son las 12. O algunos de nosotros, imagínense, no sé hasta qué horas tengo, hasta las 2 de la tarde o las 4. Aleluya.
Bueno, aquí les dejo al pastor para que siga predicando. Antes no era así, hermano. Nosotros veníamos con una expectativa de algo glorioso que iba a acontecer. ¿Sabe por qué veníamos de esa manera? Era producto de nuestra intimidad con el Señor. Hoy muchas veces ni oramos antes de venir a la iglesia. No me lo dijo su esposa. A veces no encontramos ni la Biblia. Esa es la iglesia de hoy. Entonces Cristo no murió por eso. Jesús murió para que usted y yo tengamos comunión con Dios. Porque a través de la comunión con Dios, todo es transformado. Ese hijo rebelde que usted tiene, usted lo va a ver con ojos de amor. Véngase para acá, mi misionero, mi pastor. Lo va a ver con esos ojos. Porque por dentro ellos están luchando. Se sienten vacíos, se sienten solos, no saben qué hacer. No encuentran el camino. Y usted tiene que mostrarles el camino a través de su vida. Pero eso solo se logra a través de la comunión. Entonces es tiempo de nosotros volvernos al Señor. Vea lo que este hombre estaba haciendo en esa isla. ¿Sabe por qué nosotros estamos tranquilos? Porque no fueron nuestros hijos. ¿Sabe por qué estamos tranquilos? Porque no fue un hermano o una hermana. Porque estamos en una burbuja. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y cuando nosotros observamos, nos va a doler en el corazón. Porque vamos a decir, ¿y qué estoy haciendo yo? Nos sentimos, hermano, conformes y tranquilos. Yo a veces me pongo a llorar porque le digo, Señor, si yo te obedeciera más, si yo confiara más en ti, yo tendría que estar en otro lugar ya. Pero tiene que dolernos en el corazón que estas cosas estén pasando allá y usted y yo, hermano, lo ignoremos y perdamos tiempo. Ayer orábamos con mi esposa y decíamos, Señor, yo no quiero llegar delante de ti y saber que pude haber hecho más. Yo no quiero presentarme delante de ti y saber que pude haber orado más, que pude haber hecho más, que pude alcanzar más. Será tarde ya, muy tarde. Así que joven, dedícate al Señor, busca al Señor. No solo los jóvenes, todos los que estamos acá. Yo no veo ningún adulto acá, puros jóvenes. Ese pelo blanco en su cabeza, es solo sabiduría de parte de Dios para su vida, para guiar a otros. Hermanos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de dejar de perder el tiempo. Yo ayer le decía a los jóvenes, y ya voy a terminar, que me di cuenta de jóvenes que tienen TikTok, creo que es, o Snapchat, no sé cuál es, no sé cuál de todos esos, donde mantienen una racha, donde se mantienen en comunicación o constante todos los días con otra persona, donde le mandan cualquier cosa pues para saber que no sé si estaba pensando en él o quién sabe. Yo le decía que si nosotros mantuviésemos la racha con el Señor, la cosa sería diferente. Las cosas cambiarían mucho en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y les hice un reto de dejar el teléfono por un mes completo. Iban a perder la racha con sus amigos, pero iban a comenzar a tener una racha con el Señor. Y sabe que muchas veces nosotros hacemos lo mismo también, no solo nuestros hijos. ¿Sabe que hay adultos enviciados en los videojuegos? En el PlayStation y todas esas cosas. Los hay.
¿Se ve que hay algunos viejos? Cuando digo viejos, no se ofenda. Algunos viejos que ven telenovelas, que ven Pasión de Gavilanes. Es la que miraba mi papá, por eso lo digo. Pero perdemos nuestro tiempo en esas cosas, cuando nosotros podríamos estar haciendo más para el Señor. Yo no le voy a decir, vaya hermano y lea su Biblia 2, 3 horas. No, empiece por unos 3 minutos, 5 minutos. Dedíquele 5 minutos por un mes completo a su Biblia. Y usted va a ver la diferencia. Usted va a ver cómo todo cambia. Y entonces la muerte de Cristo en la cruz no solo tendrá valor para nosotros, sino encontraremos el propósito por el cual Él murió. Lo único que yo quiero decirle, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el único que puede salvarle y que Él es el único que puede ayudarle. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón todavía, no siga huyendo de Él, porque hoy vamos a hacer el llamado y usted tiene que tomar una decisión. Recuerde a los 2 ladrones. Uno se burló de Él y otro clamó a Él por misericordia y Dios le salvó. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Y con nosotros como iglesia, Dios quiere usarnos poderosamente para conquistar, para avanzar, para crecer. Yo sé que han crecido, pero se puede hacer mejor todavía. Yo sé que han avanzado, pero se puede avanzar más todavía. Yo sé que han alcanzado y han logrado, pero se puede lograr más todavía. Cuando tenemos comunión con Dios, nunca estamos conformes. Mire, ahí sí yo le digo, sea avaricioso. Nunca se conforme con lo que hace para el Señor. Amén.